Bueno, ejercicio 49. Dice que en el laboratorio de física tenemos una pequeña bola de 50 gramos de masa que está cargada eléctricamente con una carga Q y se encuentra suspendida del techo mediante un hilo aislante. En el laboratorio se dispone de un sistema que permite establecer un campo eléctrico en la dirección que se prefiera, horizontal o vertical. Bueno, en este caso empezamos con él en horizontal. Dice, cuando establecemos un campo eléctrico de 200 voltios metro en la dirección del eje X positivo, el ángulo del hilo con la vertical es 9,1 grados. Véase la figura, hallar la carga Q de la bola y su signo. Bien, en principio el signo lo podemos ver directamente. Si el campo va hacia la derecha y la bola se va en el sentido del campo, la carga es positiva. Eso podríamos ya, aunque no sepamos hacer ni un número, podríamos decir eso, ¿no? Que nuestra carga va a ser positiva. De todas maneras lo vamos a calcular. Voy a sacar el dibujo y lo voy a hacer más exagerado. Lo voy a hacer más exagerado para que veamos bien sobre todo los ángulos, ¿vale? Vamos a suponer, esta es la vertical. En vez de hacerlo así tan pequeñito, de 9,1 grados, ¿no? Que está hecho de forma realista, yo lo voy a hacer un pelín más exagerado, ya digo, ¿vale? Un poquito así. Obviamente eso no son 9,1 grados, pero yo lo hago para que veamos ahora las diferentes fuerzas. Bueno, ahí estaría la bolita. Nos dicen que la masa es de 50 gramos, 0,05 kilogramos, si lo queremos ya ir poniendo. Nos dicen que ese campo eléctrico es de 200 voltios metro. Bien. Bueno, pues fijaos, nos dicen que ese ángulo con respecto a la vertical, desde la vertical hasta donde está la tensión, el hilo, ¿no? Es de 9,1 grados. 9,1 grados. Bien, bueno, vamos a dibujar fuerzas. Como tiene una masa, va a tener un peso siempre dirigido hacia abajo, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener una fuerza hacia abajo que es el peso. Y en este caso, como está colgando de un hilo, vamos a tener una tensión, ¿vale? Que voy a dibujar aquí, partiendo del mismo punto, ¿vale? Vamos a tener, voy a dibujar mejor, que más hay un poco. Voy a dibujarlo mejor así, ¿vale? Ahí parece que se ve un poquito mejor. La tensión que va dirigida siempre hacia el punto donde está colgando la cuerda, ¿no? Hacia el punto de donde está atado. Y ¿qué habría? Habría otra fuerza, ¿no? ¿Qué otra fuerza tendríamos nosotros? Bueno, pues tenemos una fuerza que sería la que hace que la bolita esté así, de esa manera. Voy a poner por aquí la masa. ¿Qué fuerza sería esa? Bueno, pues está claro que hay una fuerza hacia la derecha, porque si no hubiera una fuerza hacia la derecha, la bolita estaría colgando para abajo y ya está, ¿no? Bueno, vamos a poner esa fuerza. ¿Esa fuerza cuál es? Pues esa fuerza que va hacia la derecha es la fuerza eléctrica. Bueno, tenemos que calcular la carga Q, que no la conocemos. Esa carga de esta bolita, ¿no? Tiene que tener carga. Ya sabemos que es positiva por el razonamiento que hicimos al principio. Entonces esa Q es la que no sabemos. Claro, al tener carga y al estar dentro de un campo, pues sufre ese movimiento. Cuando está la bolita así, hay un equilibrio estático. Como siempre, mirad, tenemos una serie de fuerzas en el eje X, en este caso una fuerza eléctrica, en el eje Y el peso, y la tensión está ahí entre medias. Bueno, lo que hacemos para poder hacer el análisis es ponerlas todas en los ejes. Como la fuerza eléctrica está en el eje X, el peso en el eje Y, no la tocamos, pero la tensión sí que hay que tocarla. La tensión hay que descomponerla en sus componentes. Bien, por un lado vamos a tener esa componente del eje Y, que voy a llamar T sub I, y otra componente en el eje X, ¿verdad?, que se descompondría de aquí, que será Tx. Bueno, voy a aumentar esto un poco. Bueno, así más grande se ve lo mal que dibujo. Bueno, bien, ¿qué ocurre ahora? Tenemos por aquí T sub X, T sub Y. Mirad, trigonometría sencilla y básica. Si este ángulo de aquí, entre la vertical y esto, son 9,1 grados,
nosotros podríamos ir sacando que este son 90 grados, esta es la diferencia. Entonces podemos sacar o bien el valor de este, o bien fijaos, como esto también es otra vertical igual que esto, cuando una línea corta de esta manera, este ángulo y este de aquí son exactamente el mismo. Luego ese ángulo decimos que también es de 9,1 grados. ¿Qué lo queremos hacer con este? Pues lo sacamos por diferencia, ¿no? 180 grados, esto sería 90, esto es 9,1, pues este lo que da, ¿no? Bien, bueno, no sé, ahora mismo de cabeza lo tengo hecho con este, ¿vale? 9,1. Bueno, y ahora, fijaos, yo puedo decir que como este es el cateto contiguo a este ángulo, yo puedo decir que ese cateto contiguo, T sub I, ¿a qué puede ser igual? A la hipotenusa, que es T, por, y como es el contiguo, el coseno de 9,1 grados. Y por el mismo razonamiento, como T sub X, que es este de aquí, es lo mismo que si estuviera aquí arriba, ¿vale? Es lo mismo que sería que si fuera el cateto opuesto, pues T sub X podemos decir que es T por el seno, porque es el cateto opuesto, de 9,1 grados. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Esas relaciones, como siempre, van a ser necesarias. Voy a ir calculando ya. Pues mirad, como siempre tenemos que hacer un doble análisis. Por un lado, analizar qué está ocurriendo en el eje X, otro en el eje Y. Bueno, voy a sacar, estamos en el apartado A. Voy a ver qué ocurre en el eje Y. En el eje Y. En el eje Y la bolita no se mueve ni para arriba ni para abajo, está ahí quieta, está estáticamente, por lo tanto no hay aceleración, por lo tanto las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser iguales a las que van hacia abajo, o lo que es lo mismo, T sub I tiene que ser igual al peso. T sub I hemos dicho aquí que lo podemos poner como T por el coseno de 9,1 grados. Y eso es igual al peso. El peso sabemos que es la masa de la bolita por la aceleración de la gravedad. Mirad que en este problema nos dan 10 metros por segundo cuadrado para redondear. El caso es que de aquí podemos sacar la tensión como m por g partido del coseno del 9,1, o lo que es lo mismo, 0,05, cuidado que hay que ponerlo en kilogramos, 10, nos dan la gravedad 10, bueno, 9,8 sabemos que nos dan siempre, por coseno de 9,1. Vale, pues si hacemos eso con la calculadora, 0,05 por 10 es 0,5 entre el coseno de 9,1, cuidado con la calculadora, hay que ponerla en grados, redondeamos a 0,51 newtons. Ya sacamos la tensión, pero bueno, los que están pidiendo Q, la carga, ¿de dónde va a salir la carga? Bueno, pues del análisis que vamos a hacer ahora en el otro eje, el eje X. Igual, como está la bolita parada, no se mueve ni para un lado ni para el otro, no hay aceleración, luego el sumatorio de fuerzas es igual a 0, lo que es lo mismo. Todas las fuerzas hacia la derecha se anulan con las fuerzas hacia la izquierda, que matemáticamente eso se pone como que las fuerzas que van hacia la derecha, fuerza eléctrica, es igual a todas las que van hacia la izquierda, que en este caso es solamente la tensión, la componente X de la tensión. Pues ya está, vamos a ir poniendo los valores. En este caso, vamos a poner aquí la fuerza eléctrica, será, como en este caso nos han dado el campo eléctrico, podemos decir que la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico, ¿vale? Y eso va a ser igual a T sub X que sacamos por aquí al principio, que era T por el seno de 9,1. Fijaos que nos dan el campo, en este caso la tensión la acabamos de calcular y el seno pues es un número. Despejo Q y me queda que Q será T por el seno de 9,1 dividido E, lo que es lo mismo, 0,51 newton que sacamos en el apartado anterior, por el seno de 9,1 dividido del campo que nos daban aquí, 200. Cogemos nuestra calculadora y nos vamos
aquí nos sale a... Bueno, yo lo he hecho con 9,8. Entonces, bueno, 0,51 por el seno de 9,1 entre 200 me sale 4 por 10 a la menos 4 coulombios, claro. Vale. Bueno, pues fijaos que es fácil y es positiva, como habíamos visto, ¿verdad? Fijaos que nos sale perfectamente la carga. Bueno, ahora dice, se anula este campo. Ahora ya este campo no existe. Como os decía que la máquina podía hacer el campo horizontal o vertical, dice que ahora se establece el campo en la dirección vertical. Dice, la tensión del hilo es igual a la mitad del peso de la bola cuando eso ocurre. Dice, calcular el valor de ese campo y su sentido. El sentido del campo. Bueno, el valor lo vamos a calcular matemáticamente. El sentido lo vamos a calcular, bueno, pues voy a hacerlo aquí arriba. Voy a hacerlo por aquí arriba y ahora lo voy a hacer en rojo. Bueno, apartado B. Mirad, ahora tenemos aquí, ahora el hilo colgado y la bola. Bueno, si no hubiera nada más, solo tendríamos el peso, hacia abajo y ese peso sería la tensión hacia arriba, ¿verdad? Ese peso tendría que ser igual a la tensión. Pero ¿qué ocurre? Que ahora nos dice que la tensión, ahora en este caso, se ha reducido a la mitad, la mitad del peso. Luego no es así de largo ese vector, sino que ahora la tensión es la mitad del peso. Claro, si nosotros vemos, aquí ganaría el peso y si no hubiera nada más, la bola tendría que caer hacia abajo. ¿Por qué no cae hacia abajo? Bueno, no cae hacia abajo porque hay otra fuerza que va hacia arriba también. ¿Para qué? Para que la suma de esas dos fuerzas sea igual al peso. ¿Cuál es esa fuerza? Pues obviamente la debida al campo eléctrico. Bueno, todos son vectores, como siempre y tal. Bien, la fuerza va hacia arriba, pero ¿hacia dónde va el campo? Bueno, pues como ya hemos visto en el apartado anterior que la carga es positiva, obviamente el campo debe ir hacia arriba también, ¿verdad? El campo debe ir hacia arriba, lo dibujo así a lo bestia. ¿Para qué? Para que esa bolita que tiene carga positiva, la fuerza que se genera sobre ella también vaya en sentido hacia arriba, ¿vale? Si la bolita fuera negativa, se generaría la fuerza hacia abajo, pero por eso en el primer apartado ya descubrimos que la bolita tenía que ser la carga positiva, ¿vale? Bueno, pues el razonamiento yo creo que es lo difícil de este apartado, porque ahora ya la resolución pues es muy sencillita. Mirad, todas las fuerzas que van hacia un lado tienen que contrarrestarse con las otras, porque la bolita está ahí quieta, ¿no? Por lo que es lo mismo, el peso tiene que ser igual a la tensión más la fuerza eléctrica, ¿vale? ¿Cuál es el peso? Pues la masa, porque la bolita no ha cambiado, por la gravedad. Y eso sería igual a ¿qué? A la tensión. Oye, pero la tensión, pues la tensión es muy fácil. La tensión es la masa por la gravedad partido de 2, porque nos han dicho que la tensión es la mitad, aquí está, del peso de la bola, ¿vale? Más la fuerza eléctrica, y sabemos que la fuerza eléctrica es Q por el campo. Sabemos la masa, sabemos la gravedad, sabemos la carga porque la hemos calculado en el apartado anterior, que nos queda despejar el campo. Si yo despejo el campo, me queda que esto es... paso esto aquí restando y estoy dividiendo...
Bueno, puedo ponerlo como mg menos mg medios dividido todo ello de la carga, ¿vale? Esto es una g. Ponemos los valores, sustituimos y eso nos tiene que salir un campo de 625 voltios metro, ¿vale? Y la dirección, obviamente, pues si lo queremos poner aquí, ponemos que va en el eje Y hacia arriba, lo que es lo mismo en la dirección J, o si no, pues hacemos el análisis que yo he hecho hablando al principio, ¿vale? Bueno, pues ese sería... Y ahora nos dice, seguimos con el mismo dibujo y nos dice, vale, ese es el campo que hay y con eso hay una tensión, se ha reducido, la tensión es la mitad, pero todavía sigue habiendo tensión. Si no hubiera esa tensión, la bolita caería. Dice, oye, ¿qué campo? Tengo que darle a la ruletita para que suba el campo, ¿no? Para que la tensión del hilo sea igual a 0. Es decir, nos está diciendo, mira, quiero incrementar esta fuerza hasta tal momento que ya la cuerda es como si no estuviera, es decir, la tensión ya no es necesaria, sería 0, ¿no? Bueno, pues gráficamente, ¿qué me están pidiendo? Pues mirad, muy fácil, gráficamente me están diciendo que llegará un momento, ahí está la bolita, en el que el peso se va a igualar ¿con quién? Con la tensión no, porque tensión ya no hay, ¿vale? Sino que se va a igualar exactamente con la fuerza eléctrica, es decir, hay que aumentar este campo, aumentando este campo aumentamos esta fuerza y entonces la tensión se va reduciendo del hilo, incluso podríamos cortar el hilo y la bolita quedaría suspendida, por decirlo de alguna manera, ya que se igualarían el peso y la fuerza eléctrica, ¿no? No quiero que se mueva la bolita, por lo tanto, como no quiero que se mueva, las fuerzas se tienen que contrarrestar exactamente. O lo que es lo mismo, ya lo escribo, el peso debe ser igual a la fuerza eléctrica. Bueno, pues entonces en este caso el peso es m por g, la fuerza eléctrica es q por e, pues despejo el campo, todo con vectores como siempre. Bueno, en este caso vectores, como estamos igualando módulos, no es necesario. M por g partido de q, despejo aquí, y esto sería, pues bueno, los valores que tenemos, metemos el valor de la masa, la gravedad 10 y la carga Q, sale que el campo debería ser, pues exactamente, claro, el doble, porque la tensión aquí se reducía a la mitad, pues si queremos que se reduzca del todo, pues el campo es el doble, lo que es lo mismo, 1250 voltios por metro. Y si queremos decir que obviamente tiene que ser en la dirección hacia arriba, pues en la dirección J. Aunque bueno, esto no está muy bien escrito, sería mejor escrito, sería así, 1250 en la dirección J, voltios partido metro. Así está mejor. Bueno, pues ese otro ejercicio que tenemos ahí, que fijaos, no es para nada difícil si hacemos bien el análisis de las fuerzas, ¿vale?